podríamos decir que las emociones pueden tener cierto papel si lo que nos interesa es persuadir al auditorio, pero no si lo que nos interesa es convencer al auditorio. Pero es más distingue entre persuadir y convencer. Persuadir significa dirigir el discurso al auditorio real que uno tiene delante, tratando de ganar la adhesión de ese auditorio a toda costa, con independencia de si esté usando argumentos mejores y peores. Los argumentos aquí se valoran en función de su eficacia, no de su corrección formal o de su adecuación material, sino exclusivamente de su eficacia. En cambio, convencer es argumentar como si uno pensara que le está escuchando un auditorio de seres perfectamente racionales, un auditorio universal. Y aquí lo que importa entonces son los buenos argumentos formal y materialmente. Y ya no importa tanto la eficacia. Pues bien, tradicionalmente uno podría decir que las emociones quedan en el ámbito de la persuasión, pero no tienen ningún papel relevante en el ámbito de la convicción. No está tan claro. Hay algunos autores que piensan que esto responde a una concepción equivocada de las emociones y que teniendo la concepción correcta uno puede advertir que las emociones tienen también un papel importante a la hora de convencer y no solo de persuadir. Es decir, no solo desde una perspectiva pragmática o retórica de la argumentación, sino también desde una perspectiva que lo que busca es el argumento estrictamente justificado. Y llegando por fin a los problemas de negociación, es obvio que las emociones cumplen un papel muy importante en la negociación. Por un lado, generan conflictos, por otro lado, son el resultado de conflictos. Además, algunas emociones pueden facilitar el conflicto o facilitar el acuerdo o dificultarlo, de manera que hay numerosa literatura acerca de cómo manejar las emociones en una negociación. El mediador y el negociador deben saber manejar las emociones adecuadas, evitar las emociones inadecuadas para poder llegar a un acuerdo, facilitar un acuerdo. Bien, a mí me parece que todos estos temas y otros muchos que podríamos plantear muestran que sí existe una relación intensa entre las emociones y el derecho. Y todos presuponen, en mi opinión, una serie de puntos. En primer lugar, en todas estas discusiones me parece que está implicada la cuestión de si es posible que las emociones sean juzgadas como racionales o irracionales. Esto es algo que no es tan evidente. Los estoicos, por ejemplo, pensaban que las emociones siempre son irracionales, siempre van a impedir un pensamiento correcto y por lo tanto lo mejor es desprenderse de las emociones. Otros sostienen que las emociones son como los dolores, no tienen un contenido, entonces no es posible decir que son racionales o irracionales. No es que siempre sean irracionales o nos lleven a conductas irracionales, es que escapan del ámbito de las cosas que podemos calificar como racionales o irracionales. Este es el primer punto, entonces, que yo creo que está presupuesto en estos problemas acerca de la relación entre las emociones y el derecho. La relación de las emociones con la racionalidad. Un segundo punto es el de la posibilidad de controlar las emociones. Si se nos dice que debemos educar nuestras emociones o evitar las emociones inadecuadas para facilitar así un acuerdo, etc., entonces estamos tratando las emociones como controlables. Pero esto tampoco es evidente desde la concepción tradicional de las emociones como algo que escapa completamente a la razón, como fuerzas que nos impulsan. Piensen como en expresiones como me asaltó una furia enorme, me asaltó, enloquecí de rabia, enloquecí. Siempre son expresiones que parecen indicar que las emociones escapan a nuestro control. Y sin embargo es otro punto importante, presupuesto en muchas de estas discusiones que he mencionado antes, la posibilidad de controlar nuestras emociones. Un tercer punto que me parece relevante es la cuestión de si las emociones realmente pueden funcionar y cómo funcionan a la hora de motivar acciones. ¿Qué relación hay entre las emociones y las acciones? Las emociones pueden servir para explicar una acción, es una explicación satisfactoria. Me parece que es importante para todos los puntos que hemos visto antes entender cuál es esa relación entre las emociones y la acción, cómo entran en el engranaje que acaba en tomar una decisión o realizar una acción. Y el último punto que me parece que si nos diera tiempo, que lo he hecho ya hasta donde llegue ahí muy extenso, podríamos discutir es la relación entre las emociones y la responsabilidad, ya muy rápidamente. Todos estos puntos, en mi opinión, presuponen a su vez un concepto de emoción, tener un concepto adecuado. Entonces, en lo que sigue mi exposición, primero voy a tratar de ofrecer
una concepción, una aproximación al concepto de emoción, para después, a partir de ese concepto, ir dando mi opinión sobre la posibilidad de que existan emociones que podamos llamar racionales o irracionales, mi opinión respecto de la posibilidad de controlar las emociones y mi opinión respecto de la relación entre las emociones y las acciones y, por último, respecto de la responsabilidad. Por partes, entonces, comencemos con esta cuestión de desentrañar qué es una emoción. Aquí nos encontramos con, si hacemos un poco un repaso de historia de las emociones, yo diría que el concepto fundamental me parece que fue puesto ya por Aristóteles. Y a partir de ahí ha habido varias teorías, pero en el fondo lo que voy a reclamar es una vuelta a la concepción de las emociones de Aristóteles. Aristóteles dice tres cosas sobre las emociones. Por cierto, lo dice en la retórica, porque le interesa a Aristóteles las emociones en el ámbito de cómo persuadir o convencer, cómo llegar a un acuerdo, cómo atraerse la adhesión del auditorio. Así que a él le interesan las emociones justo en la retórica. Y en la retórica dice tres cosas, más o menos explícitamente, algunas de ellas son un poco una reconstrucción que han hecho autores posteriores a partir de Aristóteles. Lo primero interesante que me parece que dice es que las emociones son causadas por creencias. Es decir, siempre hay detrás de una emoción una creencia que la ha causado, que la ha generado. Pensemos en el miedo. El miedo, uno podría decir que es causado por la creencia de que algo que es importante para mí se ve puesto en peligro. Pensemos en la compasión. La compasión es una emoción que parece estar causada por el hecho de que yo creo que otra persona ha sufrido un mal que es inmerecido. Pensemos en la indignación o en la ira. Parece que es una emoción que tiene que ver con el hecho de que yo creo que he sido víctima de alguna afrenta injusta. Pensemos en la vergüenza. Es una emoción que surge porque yo creo que he hecho algo que no debería haber hecho. Parece que podemos identificar siempre detrás de una emoción una creencia. Y esto sugiere que hay cierto tipo de relación causal o de generación, como queramos llamarla, entre las creencias y las emociones. Primer punto de lo que dice Aristóteles. Segundo punto. No solo las creencias causan emociones, sino que parece que las emociones a su vez causan o generan creencias. No solo están en el antecedente de lo que es una emoción, sino que también parece ser consecuencia de haber tenido una emoción. Y esto es lo que le interesa a Aristóteles. Aristóteles definía las emociones como aquello por lo que las personas cambian su manera de ver el mundo, cambian sus juicios sobre el mundo. Así que el tener una emoción u otra hace que veamos el mundo de una manera u otra. Hay una anécdota, es un hecho histórico, acerca de una decisión que tomaron los atenienses cuando una colonia, Mitilene, se rebeló contra la metrópolis, contra Atenas. Los atenienses los vencieron rápidamente con su armada, pero se reunieron en el ágora, en una plaza en Atenas, para discutir qué hacían con los mitilenios que se habían rebelado. Y había dos posturas defendidas cada una de ellas, y podemos reconstruirlo a partir de los textos que nos han llegado. Hay dos posturas defendidas por dos oradores distintos. Creón, uno de estos oradores, sostenía que lo que había que hacer era ajusticiar a todos los varones mitilenios, ajusticiarlos a todos los mayores de edad, todos los varones, porque, y para conseguir la adhesión del auditorio, llamaba al miedo, porque si no los mitilenios volverán a rebelarse en el futuro. El miedo es lo que él pretendía que convenciera a los atenienses de que había que ajusticiar a todos los mitilenios. En cambio, Diódoto, el otro orador, lo que sostenía es que había que simplemente ponerles una sanción económica, importante, pero meramente económica, y no realizar ningún tipo de sanción como pena de muerte, etc. Y apelaba a la compasión, en primer lugar, y también al interés. Económicamente les interesaba más que los mitilenios siguieran pagando impuestos. Los impuestos eran más fuertes que antes porque se tenían que pagar una sanción por haberse rebelado. La apelación a emociones, entonces, es el mecanismo por medio del cual se pretende que decidan una u otra cosa los atenienses, que escojan una u otra decisión en función de cómo van cambiando su manera de ver las circunstancias. De manera que el primer punto era que las creencias causan emociones,
el segundo, que las emociones también generan o causan a su vez creencias. Y el tercer punto de lo que dice Aristóteles es que las emociones se sienten. Las emociones tienen un aspecto sensorial o sensitivo, las sentimos como placenteras o dolorosas. Las emociones no solo se vinculan con creencias de una u otra manera, sino que además tienen un aspecto fenomenológico o sensitivo. Se sienten. Los estados mentales, los teóricos de la mente los clasifican en estados mentales fenomenológicos, como los dolores, el hambre, el sueño, que se sienten, y los estados mentales con contenido, como las intenciones, tengo la intención de hacer algo, las creencias, tengo una creencia sobre algo, los deseos apuntan a algo. Las emociones parece que tendrían los dos elementos, serían estados mentales mixtos. Por un lado, son fenomenológicos, se sienten, pero por otro lado se vinculan con creencias y por lo tanto también entran en el ámbito de los contenidos, en los estados de cosas intencionales. Bien, esas tres afirmaciones de Aristóteles han sido el germen a partir del cual se han desarrollado a lo largo de la historia dos teorías contrapuestas sobre la emoción. La primera teoría, que es la que ha llegado a convertirse en una teoría casi de sentido común, la teoría popular de las emociones, las considera como meras sensaciones. Identifica las emociones con las sensaciones. Las emociones son cierto tipo de sensaciones que algunos hechos externos causan en nosotros. Y desde esta perspectiva, entonces, las emociones son como los dolores o el hambre, son simplemente cosas causadas por hechos externos que nosotros no podemos controlar o que resulta muy difícil controlar, que no tienen que ver con valores sociales o con juicios acerca de cómo es el mundo, o que solo entran en explicaciones causales o mecanicistas de la conducta, etc. Pero las emociones escapan desde esta perspectiva del ámbito de la racionalidad. Igual que no podemos decir que el hambre es racional o irracional, diremos, está causado por la circunstancia, pero no podemos evaluarlo como correcto o incorrecto, apropiado o inapropiado, ni el hambre, ni la sed, ni el sueño, etc. Tampoco lo podemos decir de las emociones. La otra concepción es la concepción que se trata de rescatar hoy en día, casi como un péndulo. Las teorías, la historia de las ideas seguramente se puede explicar como el ir de un lado a otro en un péndulo. Entonces, frente a la concepción de las emociones como meras sensaciones, ha surgido la concepción de las emociones como un tipo de juicio, de creencia o de conocimiento sobre la realidad, como un tipo de evaluación sobre la realidad. En lugar de poner el acento en el tercero de los elementos que señalaba Aristóteles, el hecho de que las emociones se sientan, ponen el acento en el otro punto, en la vinculación con las creencias, casi olvidándose de las sensaciones. Y para estos autores, entonces, las emociones claramente, si son fenómenos racionales, incluso algunos autores, un tanto exageradamente en mi opinión, dicen que las emociones se eligen, no están ni mucho menos fuera de nuestro control, sino que las podemos elegir. Algunos incluso consideran que las emociones son un tipo de acciones, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que frente a las dos concepciones hay que rescatar, hay que volver a la concepción aristotélica. Creo que es la única que consigue dar cuenta de algunas intuiciones muy intrínsecas en nuestra manera de ver el mundo, como la idea de que en ocasiones reprochamos a los demás las emociones. Decimos, no, es que tú te enfadas con demasiada facilidad. Si las emociones fueran completamente incontrolables, si no pudieran ser evaluadas como correctas o apropiadas o inapropiadas, no tendría sentido estos reproches que hacemos a otros sujetos, porque las emociones serían como el hambre. No tiene sentido decirle como reproches, es que tienes sueño siempre, es que tienes hambre siempre. Pero sí parece tener sentido decir, es que te enfadas o eres demasiado miedoso con demasiada facilidad. Para dar cuenta entonces de algunas de estas intuiciones, que poco a poco creo que se irán viendo a lo largo del resto de la exposición, lo que les propongo es que asumamos, que volvamos a esta concepción mixta de Aristóteles. Las emociones tienen un componente que podemos llamar cognoscitivo, un componente racional, que le viene dado por su vinculación con las creencias, pero también tienen un componente sensitivo. Una concepción entonces de la emoción tendría que tener en cuenta una serie de elementos, más que una definición cerrada de emoción. Creo que basta con una aproximación en la que mencionemos en qué casos surgen las emociones y cuáles son los elementos que podemos encontrarnos.
Piensen en un perro que viene corriendo hacia nosotros con un aspecto amenazador, y ese perro obviamente genera en mí el temor, la emoción, el miedo de que me va a afectar a mi integridad física. Y eso hace que se produzca una sensación desagradable en mi cuerpo, que probablemente es causada por ciertos cambios fisiológicos. Al ver venir el perro hacia mí, la adrenalina se dispara, el vello se eriza, mis músculos se tensan preparándose para seguir corriendo o enfrentarse al perro, o quedarme quieto, paralizado de miedo. Hay ciertos cambios fisiológicos y la percepción de esos cambios fisiológicos genera una sensación que puede ser agradable o desagradable. Normalmente las emociones van acompañadas también de una expresión característica. Es decir, es más, algunas emociones que se consideran básicas o naturales, emociones universales, como el miedo, la repugnancia, la tristeza o la alegría, son, cuando uno se encuentra con una cultura completamente nueva, son el único punto a partir del cual uno puede empezar a establecer una comunicación. Los antropólogos lo hacen de esta manera. La manera de entrar en contacto con una civilización, una cultura con la que no tienes nada en común, es a partir de la expresión de las emociones. Hay expresiones de emociones que parecen ser universales. Y la expresión de la emoción no es la única elemento relacionado con la emoción que tiene que ver con la conducta física. Hay también una tendencia a la acción asociada a los distintos tipos de emociones, o a muchos tipos de emociones. El miedo suele estar asociado a la tendencia a huir, la ira a la tendencia a atacar, etcétera, etcétera. Yo diría entonces que para tener en cuenta, y no estoy dando condiciones necesarias y suficientes, no es una definición cerrada, pero como aproximación a la idea de emoción, podríamos tener en cuenta estos elementos. Primero, las emociones se vinculan con una creencia. Segundo, las emociones tienen relación con una sensación. Tercero, las emociones generan cambios fisiológicos. Cuarto, esos cambios fisiológicos se sienten de una u otra manera y van asociados también a una tendencia a la acción. ¿Cuándo surge una emoción? Entonces, por terminar esta aproximación muy básica del concepto. ¿Cuándo surge una emoción? Una emoción surge cuando nosotros observamos un hecho y lo evaluamos. Por esto la creencia es una creencia de tipo especial, es una creencia evaluativa, es un juicio acerca de si ese hecho externo es algo que facilita o obstaculiza un objetivo mío. Esta es una descripción de las situaciones en las que surgen las emociones. Normalmente las emociones centrales, las típicas, requieren que yo tenga un abanico de deseos, de objetivos, de planes, que pueden verse facilitados o frustrados, facilitados o obstaculizados por algunos hechos. Si yo observo que ocurre un hecho, o creo que ha ocurrido un hecho, que evalúo como un obstáculo para alguno de mis objetivos, surge una emoción que califico de negativa. Y en ese caso la sensación es negativa. En cambio, si ese hecho puede ser evaluado como algo que facilita o que implica ya el haber conseguido alguno de esos objetivos, que refuerza alguno de esos objetivos, algunos de mis deseos, entonces la emoción es positiva y se siente, va asociada a una sensación placentera. La creencia, por lo tanto, que genera la emoción es de un tipo especial, es una creencia evaluativa, no es un juicio de valor. Es un juicio que valora algo, no es un juicio de valor moral, quiero decir. Es un juicio que valora algo como positivo o negativo, si quieren es un juicio estratégico, algo como positivo o negativo respecto de algún objetivo mío. Y entonces es cuando surgen las emociones. Insisto en que no se trata de una definición cerrada. El problema que tenemos con las emociones es que hay algunos casos centrales, las emociones básicas, el odio, la ira, la alegría, la tristeza, el miedo, y luego hay cosas que llamamos emociones pero que en cierto sentido son más sofisticadas, más periféricas, por ejemplo las emociones estéticas. Claro, esto que yo he dicho no sirve para explicar la emoción que puede generar escuchar un concierto de Bach, sino que sirve para los casos más centrales. Por eso yo diría que hay casos centrales de emoción y cosas que metafóricamente llamamos emociones por su cercanía, pero que no cuadran dentro de este concepto más básico. Pero como aproximación creo que es suficiente para nosotros.
Si asumimos entonces esta noción de emoción, una noción que trata de incorporar los elementos sensitivos, la sensación asociada a las emociones, junto con los elementos cognitivos, las creencias, entonces ahora nos podemos empezar a preguntar por la relación entre las emociones y la racionalidad por un lado, entre las emociones y su posibilidad de control por otro lado, y entre las emociones, las acciones y la responsabilidad. No sé cuánto tiempo llevo consumiendo. Todo el tiempo. No me digan eso. Está mal. Pueden arrepentirse. ¿De qué se pertenece? Sí, tenemos 15 minutos más. Tenemos 15 minutos más. Voy a hacer emociones y racionalidad. Bueno, la cuestión de la relación entre las emociones y la racionalidad se puede entender de dos maneras distintas. Primero podemos preguntarnos si las emociones son ellas mismas racionales o irracionales, razonables o no, apropiadas o inapropiadas, y luego podemos preguntarnos si las emociones dificultan o facilitan las decisiones racionales. Son dos temas distintos. Uno es el propio juicio que hacemos sobre las emociones y la otra es el juicio que hacemos sobre las decisiones tomadas en situaciones emocionales. Vayamos con el primero. ¿Tiene sentido decir que las emociones son racionales o irracionales si uno acepta esta definición mixta de la emoción, siguiendo la de Aristóteles? Yo creo que sí, que claramente hay algunas relaciones entre las creencias y las emociones que nos permiten hablar, por extensión quizás respecto a las creencias, de emociones racionales o no. Por ejemplo, claramente diríamos que las emociones que están basadas en creencias injustificadas son emociones irracionales. Si las emociones son generadas por creencias y estas creencias no están justificadas, entonces esas emociones no son correctas, son inapropiadas. Están generadas por creencias, que no tienen ningún fundamento. Por ejemplo, que yo sienta miedo por la salud de un familiar porque creo que alguien le ha echado mal de ojo, como decimos en España, que hay algún tipo de superstición que me hace pensar que se va a poner enfermo, es una emoción claramente injustificada porque se basa en una creencia injustificada. Luego, para que las emociones estén justificadas, deben basarse en creencias que también estén justificadas. También se plantea el problema de si en ocasiones las emociones no tienen congruencia con las creencias que las causan. Es decir, en ocasiones podemos ver casos en los que hay una creencia que no se corresponde, de acuerdo con lo que cualquier hombre razonable normalmente, o mujer razonable normalmente sentiría, con la creencia. Por ejemplo, el estar muy contento por la muerte, genuinamente contento por la muerte de un mejor amigo, cuando uno no tiene ninguna razón para pensar que eso debe generar esa alegría. Sería un caso entonces, un segundo tipo de irracionalidad que podríamos llamar las emociones incongruentes. Entre el tipo de creencia y el tipo de emoción no parece haber relación. También hay casos de emociones desproporcionadas, por demasiado intensas o demasiado poco intensas. Y esto también podríamos pensar que es un caso de emociones irracionales o inapropiadas, cuando la emoción que yo siento no está justificada a la luz de la creencia que yo tengo. Por ejemplo, que un perro me genere miedo puede estar justificado si el perro tiene ciertas características, pero si es un perro como el mío, que mide muy poquito y que solo pesa 3 kilos, pues por mucho que te muerda, y unos dientecitos pequeñitos que no hacen nada, entonces claramente no está justificada una sensación de miedo muy intensa. No hay una proporción entre la creencia y el peligro que yo creo que siento y la emoción que se genera. Y lo mismo puede ocurrir no por desproporción aumentativa, sino porque la emoción sea demasiado débil para la creencia, para el juicio de valor que merece el hecho que ha ocurrido. Por supuesto, aquí la calificación de racional o irracional es en relación con lo que un hombre medio razonable sentiría. Por lo tanto, es una calificación que conlleva cierto aspecto normativo, cierto juicio normativo. Y por último, también podríamos hablar de emociones irracionales en aquellos casos en los que las emociones tengan como tendencia a la acción algo que nos resulta destructivo, estratégicamente destructivo para nuestros propios planes de vida. Los celos que pretenden proteger la relación de pareja, pero pueden acabar siendo una manera de romper la relación de pareja. Los celos pueden ser
una emoción destructiva que acaba rompiendo aquello que quiere proteger. La venganza, una venganza obsesiva, puede ir en contra de los genuinos planes de vida que debería tener ese sujeto. Acaba dedicando su vida a la venganza y entonces acaba echando por la borda su vida. Estos serían casos de emociones que también calificaríamos de irracionales. O sea que tenemos emociones irracionales por basarse en creencias injustificadas, emociones irracionales por ser incongruentes, e irracionales por ser desproporcionadas o irracionales por ser destructivas. Así que al menos hay 4 tipos de emociones que podríamos, o 4 juicios, 4 criterios, a partir de los cuales podríamos calificar a las emociones de racionales o irracionales, apropiadas o inapropiadas. La segunda manera de plantearse la relación entre las emociones y la racionalidad tiene que ver con la cuestión de si las emociones favorecen o dificultan las decisiones racionales. La teoría clásica de las emociones, las que identifica con las sensaciones, diría que si esas sensaciones son muy intensas, las emociones entonces impiden las decisiones racionales, y eso es lo que está en el fundamento de algunas atenuantes o eximentes, el hecho de que se rebaje la responsabilidad por nuestras acciones en el caso de emociones muy intensas. Sin embargo, los neurocientíficos están ahora sosteniendo la idea de que la racionalidad sería imposible si no existieran las emociones. Uno de los neurocientíficos más importantes y que ha escrito libros de divulgación que uno puede entender es Antonio Damasio. Damasio tiene una tesis sobre las emociones que se ha extendido mucho y viene a decir lo siguiente. La teoría clásica de la decisión racional nos dice que para tomar una decisión racional hay que observar todas las circunstancias a favor y todas las circunstancias en contra de actuar de una y otra manera y analizar todas las alternativas de acción y luego tomar fríamente la decisión. Si fuera así, dice Damasio, nadie tomaría decisiones, porque examinar, sobre todo en casos complejos, todas las alternativas de acción y razonar sobre cada uno, dar atribuir un peso a cada una de esas alternativas es sumamente complejo. Las emociones, en cambio, facilitan esta tarea. En opinión de Damasio, la tarea de las emociones consiste en, a lo largo de nuestro proceso vital, sobre todo en nuestras fases de educación, ir marcando determinadas alternativas de acción como positivas y otras como negativas. Si yo sé que cierto tipo de acción normalmente genera una emoción placentera, eso hace que ese tipo de decisión lo clasifique como positivo, esté en una escala superior. En cambio, si cierto tipo de decisiones no son recompensadas, sino que son más bien castigadas con emociones negativas, entonces yo lo pongo en una jerarquía inferior. Y voy construyendo, por medio de mi educación y de mi experiencia, una especie de escala de jerarquía en función del etiquetaje, diría Damasio, emocional como positivo o negativo. Luego, a la hora de tomar las decisiones, no me tengo que plantear todas las alternativas, sino que ya las emociones me presentan aquellas que son favorables, porque en el pasado han funcionado bien y por eso yo las recuerdo, o mi cerebro al menos las recuerda, porque han sido etiquetadas como buenas maneras de actuar. El papel de las emociones, entonces, consiste en facilitar la decisión racional. Pero claro, esto es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo porque la manera como Damasio explica cómo las emociones nos permiten actuar, decidir racionalmente, dicho en palabras suyas, se parece mucho a cómo las abejas deciden sobre qué flores tienen que posarse. Y es un mecanismo completamente causal, donde uno diría que poca intervención de la racionalidad hay. A lo mejor el resultado es racional, porque si nos pusiéramos a pensar, nos daríamos cuenta de que ese es el correcto, pero no lo hemos decidido por razones, sino movido exclusivamente por mecanismos causales. Es más, lo que está diciendo Damasio en el fondo es que las emociones filtran la información que percibimos y filtran también la cantidad de alternativas que tenemos. Limitan, en definitiva, la información. Y entonces, desde cierto punto de vista, esto es contrario a la racionalidad. Nos encontramos aquí entonces con que yo creo que incluso aunque los neurocientíficos tengan razón, las emociones tienen un papel ambiguo. Las emociones presentan casi siempre esta dualidad. En ocasiones pueden facilitar la
racionalidad, pero son un mecanismo que no tiene en cuenta las razones. Y racionalidad sin actuar basándose en razones es una combinación difícil de entender. Segundo punto. ¿Se pueden controlar las emociones? Bueno, ya habrán adivinado que en parte sí. También, si nos situamos en una teoría intermedia entre la teoría racionalista extrema y la teoría de las emociones como sensaciones totalmente irracionales, nos podemos encontrar con que parcialmente podemos hacer algunas cosas para controlar las emociones. No tanto como algunos piensan. Por ejemplo, Robert Solomon dice, pero se lo voy a leer porque me sirve para explicar en qué medida sí que podemos y en qué medida no podemos controlar las emociones. Robert Solomon, que sostiene que las emociones son completamente controlables, pone el siguiente ejemplo. Dice, llevo años sosteniendo que enamorarse es una cuestión de elección, de múltiples decisiones. El amor puede comenzar con un encuentro que puede ser maravilloso, mágico y todo lo demás. Los ojos se quedan clavados y las miradas se atraviesan. La más trivial de las conversaciones despierta enseguida un interés mutuo, trayectorias mutuamente excitantes, compatibilidad mutua. Pero entonces tiene lugar una serie de elecciones y decisiones, tanto mutuas como individuales. ¿Debo quedarme o marcharme? ¿Debería volver a verle? ¿Con mis amigos o sin ellos? ¿Deberíamos quedar para comer o para cenar? ¿En un sitio romántico o no? ¿Debería darle un beso de buenas noches? ¿Debería presentarle a mis padres? Y cada una de estas decisiones supone también la decisión de fomentar o entorpecer la relación creciente y los sentimientos que van surgiendo. Y luego están las modalidades más directas y habitualmente silenciosas de preparación emocional. Uno piensa, qué comentario tan encantador, qué mirada tan inteligente. Me pregunto cómo serían unas vacaciones románticas juntos. Me pregunto qué clase de amante será. Y luego los pensamientos imaginativos, esperanzados, fantasiosos. Repasar retrospectivamente la conversación incluyendo un embarazoso análisis crítico de cada palabra y cada matiz, ensayando posibles continuaciones, y luego recrearse reiteradamente en las imágenes, caminando juntos por la playa, haciendo el amor juntos, teniendo niños juntos. El amor es un proceso de escalada deliberada, dice Sol. Claro, esto lo pone como ejemplo para mostrar que controlamos las emociones. Pero yo diría, es posible que uno siga esta receta al pie de la letra y no acabe enamorándose. Esto no asegura que uno se enamore, luego no parece que las emociones estén completamente dentro de nuestro control. No podemos decidir tener una determinada emoción, decidir enamorarnos y enamorarnos sin más, ni aunque sigamos esta receta. Lo que hay que entender, que quiere decir Solomon, es que al menos podemos hacer ciertas cosas que facilitan o impiden las emociones. Tradicionalmente clasificamos el mundo de una manera demasiado tajante, entre cosas que están completamente dentro de nuestro control, y decimos, las podemos conseguir por medio de nuestras acciones, cosas que están completamente fuera de nuestro control, y entonces no podemos hacer nada para conseguirlas. Si yo puedo como poner una condición suficiente de un resultado, entonces está completamente dentro del control. Si no puedo poner ni una condición suficiente ni una condición necesaria que me ayude a conseguirlo, aunque no lo asegure, entonces está completamente fuera. Pero es que hay veces que podemos poner cosas que contribuyen o que son necesarias para conseguir ese resultado, pero no lo aseguran. Esas cosas yo diría que son estados de cosas parcialmente dentro de nuestro control. Y claramente diría que ahí están las emociones. Podemos hacer cosas que faciliten tener unas u otras emociones o que impidan tener algunas emociones. ¿Qué cosas podemos hacer? Por ejemplo, si hay una vinculación entre las emociones y las creencias, yo puedo reexaminar mis creencias para ver si son adecuadas o no. La educación emocional, en gran medida, no es un tipo de educación distinta de la educación de toda la vida, la educación en creencias. La educación emocional consiste en revisar las creencias que yo tengo. Darme cuenta que tengo emociones que los demás consideran reprochables puede ser una manera de señalar determinadas creencias que yo tengo que reevaluar. El violento, que comete delitos de violencia de género, por ejemplo, debe reevaluar sus creencias hacia el otro género. El racista debe reevaluar sus creencias. Esta es una manera, entonces, de cambiar las emociones, por la vía indirecta de cambiar las creencias. ¿Podemos cambiar las creencias? De nuevo, las creencias son estados de cosas parcialmente dentro de nuestro control. Yo no puedo decidir tener una creencia falsa y tenerla sin más. Pero sí puedo hacer cosas para
tener creencias sobre cierto tema y no sobre otros. Puedo reexaminar mis creencias, pesar los argumentos que tengo a favor de unas u otras y acabar decidiendo con qué creencia me quedo, etc. O sea que son parcialmente dentro del control de la gente. Segunda manera de controlar nuestras emociones parcialmente. Manipular el contexto en el que surgen. Yo debo aprender que en ciertas situaciones tengo este tipo de emociones. Y si esas emociones son negativas, debo tratar de ponerme en esa situación. Debo evitar aquellas situaciones en las que sé que me va a saltar la ira o el miedo, etc. Aquí es fundamental conocerse a sí mismo. Saber qué cosas son las que le generan uno u otro tipo de emoción, evaluar si esas emociones son positivas o negativas y tratar de evitar ponerse en esas situaciones si uno quiere evitar esas emociones. El agresor, lo primero que tiene que saber es en qué circunstancias le asalta la ira, para evitar ponerse en esas circunstancias. Esto es fundamental en la educación emocional. Y la tercera vía para controlar las emociones es reevaluar los deseos. Porque hemos dicho que para que surjan las emociones hace falta tener un deseo que se ve o facilitado o frustrado por un hecho, o que yo creo que está facilitado o frustrado por un hecho. Así que yo debo reevaluar los deseos, evitar tener los deseos, que también son cosas solo parcialmente dentro de nuestro control. El último punto, cómo se relacionan, voy a dejar de las emociones y la responsabilidad, pero cómo se relacionan las emociones con las acciones, cómo funcionan las emociones motivando las acciones. Bueno, yo creo que aquí hay que tratar de dar cuenta de que una explicación razonable de una acción puede ser mencionar una emoción. ¿Por qué salió dando un portazo? Porque estaba enfadado. ¿Pero qué relación existe entre las emociones y esas acciones? Y a mí me parece que hay que entender que las acciones requieren un tipo de explicación que podríamos llamar racional, que recurre a deseos y creencias. Nosotros explicamos las acciones como la combinación, como el resultado de la combinación de un deseo más una creencia acerca de cómo satisfacer ese deseo. ¿Por qué mañana voy a coger el avión para ir a Medellín? Porque deseo ir a Medellín, tengo la obligación de ir a Medellín y creo que coger el avión a tal hora es un medio y una manera adecuada de ir a Medellín. Una manera de explicar mis acciones es recurrir a mis deseos y creencias. Pues bien, las emociones funcionan generando creencias, lo hemos dicho, y también generando deseos. Por ejemplo, una manera como las emociones intervienen en la motivación de mis acciones es generando deseos de aprovechar ese hecho que yo he evaluado como un facilitador de mis objetivos o evitar, tratar de resolver el problema que plantea un hecho que he evaluado como un obstaculizador de mis objetivos. Julieta, que quería casarse con Romeo, se encuentra con el obstáculo de que sus padres se niegan. Surge el deseo secundario, provocado por las emociones intensas de amor, de huir de su casa. Huir de su casa es un deseo que no tendría si no existiera esa emoción particular. Es un deseo que implica resolver un obstáculo para satisfacer sus objetivos primarios. Segunda manera como las emociones intervienen en las acciones. Dado que las emociones se relacionan con sensaciones placenteras o dolorosas, surgen entonces, generan deseos de realizar acciones que hagan que yo evite ese dolor que me ha provocado una determinada emoción, o que yo aproveche el placer que me ha producido una determinada emoción, y trate de alargarlo o de reproducirlo. Por ejemplo, yo puedo estar interesado en evitar ciertas emociones que sé que me generan dolor. Si mi amor se ha visto frustrado muchas veces, puedo decidir no volver a enamorarme, intentar no volver a enamorarme nunca más, porque el amor me genera sensaciones desagradables, porque siempre, en mi caso, se ve frustrado. Luego, la segunda manera como las emociones generan acciones es dirigiéndose hacia el aspecto sensitivo de la emoción. Y la última manera es dirigiéndose hacia nuevas creencias. Si las emociones en realidad cambian nuestra manera de ver el mundo, entonces esa nueva manera de ver el mundo se combina con deseos para entrar en explicaciones de las acciones. Entonces tenemos un panorama en el que me parece que podemos explicar que las emociones son parcialmente racionales, hay criterios para evaluarlas como racionales o no, ya sabemos qué emociones debemos evitar, más o menos, sabemos o tenemos alguna intuición acerca de qué hacer para evitarlas y sabemos que
acciones pueden verse favorecidas por ciertas emociones. Y yo creo que esto es una base para tratar de desarrollar el papel de las emociones en la argumentación y en la demostración. Perdonen por la extensión y muchas gracias por su atención. No, pero viene la argumentación.